Muchas personas no hacen la voluntad de Dios porque ven la vida desde los parámetros del mundo. Pero los valores de Dios son muy opuestos a los valores del mundo. Los valores de Dios son eternos, los valores del mundo son terrenales y pasajeros. Cuando tú te rindes al Señor, tú vas a ir comprobando. Por eso te digo, Dios no te lo revela de un día para otro todo lo que tiene para ti, porque Él quiere dependencia, quiere que camines con Él y vas caminando y vas comprobando. Por eso es que lo que es de Dios, cuando realmente tienes el Espíritu, es perfecto y es agradable. Te trae paz, porque sabes que estás en la perfecta voluntad de Dios. Estás en el lugar. Por eso cuando, pastor, no sé, qué sé yo, tantas situaciones, no, mi iglesia se cerró, no sé dónde congregarme. ¿Qué es lo primero que yo le digo? Vaya a una iglesia, vaya a otra, busque. No le digo véngase aquí, vaya. Y donde Dios te ponga paz, te confirmes, ahí quédese. Porque la perfecta y agradable voluntad te da paz. Siente que hay algo agradable, te sientes bien allí. Entiendes que esa es que la voluntad de Dios es que estés ahí. Y por eso cuando algunos hermanos se salen en desobediencia y van a otras iglesias, no se sienten paz, porque están actuando en desobediencia. ¿Cristiano puede desobedecer? Sí. Y por eso muchos no alcanzan en la plena voluntad de Dios, porque viven en desobediencia siendo cristianos. Ahora, la voluntad de Dios, ¿qué es? Perfecta y que produce agrado. Por eso que cuando hacemos la voluntad, hermano, te sientes feliz. Cuando ves tu vida pasar y los años van pasando y has hecho la voluntad de Dios, te sientes feliz. Vale la pena servir a Dios, realmente es agradable. Ver los frutos, ver el amor, la entrega, el sacrificio que tú haces para el Señor y para las personas, después te llena de gozo y te sientes feliz y dices, valió la pena hacer la voluntad de Dios. Sí hubo renuncia, sí hubo sacrificio, sí, como Cristo, pero todo eso produce gozo, porque hiciste lo que Dios quería que tú hagas. Realmente cuando hacemos la voluntad de Dios nos agrada, nos sentimos felices. Qué linda es hacer lo que Dios quiere. Qué lindo es estar en el plan de Dios. Así como era horrible la vida sin Cristo, es hermosa la vida en Cristo en obediencia. El cristiano, para ser bendecido, tiene que ser obediente. El problema es que muchos no se rinden a la obediencia a Cristo. Como decía Pablo, por esto oro, ayuno hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Eso está en 2 Corintios 10:4 en adelante. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destruir toda fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hasta que vuestra obediencia sea perfecta, decía Pablo. O sea, por eso ayunamos y oramos por las personas que son rebeldes, hasta que entiendan y se sometan y Dios quebrante sus caminos y ellos puedan rendirse a la obediencia a Cristo. Pero Pablo oraba por cristianos desobedientes. Entonces también oramos por muchos cristianos que a veces les cuesta rendirse a la voluntad de Dios. Debemos anhelar la voluntad de Dios más que la comida, hermano. Por eso ayunamos, para que se cumplan los planes de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener hambre por la voluntad de Dios. Anhelarla, buscarla, desear. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Señor, muéstrame, guíame. Tú hiciste un plan. Yo quiero estar dentro. Quiero que me guíe. No me quiero desviar ni a izquierda ni a derecha. ¿Sabe qué? Por eso es que cuando somos cristianos, tienes que entender que la desobediencia tiene un peso muy fuerte. Ya no es como en el mundo. ¿Entiendes? Porque basta desviarte. Es como un camino. Basta que te tuerzas unos grados para un lado y todo se sale del camino. Por eso es fácil desviarse del camino cristiano real, verdadero. Porque basta desviar un poquito la palabra o algo que no, una decisión mal tomada. Cada paso que tomes tienes que orar, hermano, porque una decisión mal tomada te desvía del camino y después tienes que dar la vueltanga para volver para atrás y renuevo empezar. Entonces, yo quiero estar en el lugar que tú quieres que esté, haciendo lo que tú quieres que haga. El rey David, un pequeño descuido. El hombre que deseaba tanto la voluntad, hacer tu voluntad me agradó. Sin embargo, un día cuando él tenía que ir a la batalla, no fue. Se descuidó, no hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que él vaya a la batalla. Se quedó, tomó vacaciones cuando no las tenía que tomar. Pero como el diablo no toma vacaciones, como digo, estar donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer en el tiempo que Dios quiere que esté. Porque hay tiempo que Dios quiere que vacaciones. Sí, quiero estar en ese momento haciendo eso. Pero cuando Dios dice tiempo de batalla, todo tiene su tiempo. Y en su tiempo todo es bueno. Pero en el tiempo de Dios me salgo de los tiempos y también salgo de la voluntad.
Y David se quedó y le costó grave 25 años, el resto de su vida ya fue sufrimiento por una desobediencia, simplemente por no haber ido donde tenía que ir. De ahí que paso a paso quiero hacer tu voluntad, no quiero tomar decisiones a la ligera. Todo lo que hago quiero que sea guiado por tu espíritu y hacer tu voluntad. Si es voluntad de Dios que ayune, pues ayuno, y es voluntad de Dios. Y el ayuno nos ayuda mucho a buscarla, a entender, a discernir la voluntad de Dios, porque nos volvemos más sensibles al mundo espiritual. Y ahí podemos darnos cuenta por el espíritu lo que no es de Dios. Lo que pasa es que la mayoría de hay gente que viven desintonizada. Ya, damos un ejemplo, 95.5 digamos la sintonía de Dios, pero otros están en 103.2. Entonces lo que escuchan es la sintonía de su carne. Escuchan lo que le pide la carne, ¿no? Afanes, deseos, qué sé yo. Están escuchando la voz de otro porque no están en sintonía. Pero cuando ayunas y oras, te alineas a la sintonía del Espíritu. Entonces empiezas a entender y a sentir lo que Dios siente. Que para Dios es importante las almas que van al infierno. Y empiezas a lo que antes no tenía valor ni priorizabas porque estabas en otra sintonía. Te alineas a la voluntad de Dios en el Espíritu. Entonces empiezas a evangelizar, empiezas a buscar los caminos eternos. Busca la voluntad de Dios, que no es la voluntad del hombre. Entonces hay ciertas cosas que ya están escritas, que de alguna forma te dan un parámetro general para guiar tu vida. Por eso el Salmo 119 dice: lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies, la palabra, mis pies, cada paso que doy debe ser conforme a la palabra. Y la palabra ilumina mis pies, el paso diario. ¿Entiendes? Lámpara a mis pies es tu camino. Lumbrera, los barcos para conocer su destino tenían lumbreras que le decían: allá está el puerto. La palabra me alumbra el día a día y también me dice dónde tengo que llegar. Lumbrera a mi camino. ¿Entiendes? Entonces yo vivo día a día en la voluntad de Dios, apuntando a la meta, que es llegar a la presencia de Dios. Cristo, allá, la meta. No me desvío ni de aquí para allá. Hay una lumbrera y esa palabra es lo que hace eso. Entonces hay cosas que si no están en la palabra, además es que ores. ¿Entiendes? Entonces hay ciertos principios, disciplinas bíblicas que sí o sí vas a tener que practicar. Por decir, el trabajo es voluntad de Dios. El que no trabaja, no coma. Yo no quiero trabajar, por eso me hago pastor. Mentira, el pastor es el que más trabaja. Flojos que se entran al ministerio para hacer del ministerio una forma de vida. No funciona. Todos trabajamos aquí. El pastor tiene que trabajar igual que cualquier otra persona, pero más en un sentido espiritual. Pero él tiene que moverse, ¿ya? Todos. El que no trabaja, no coma. Entonces el trabajo es un principio. El orar es otro principio que es voluntad de Dios. Tienes que llevar una vida, disciplina de oración. Diezmar es voluntad de Dios, porque allá lo dice: pruébame, trae vuestros diezmos, probadme en esto. Entonces es voluntad de Dios, porque está escrito en su palabra. Ayunar es voluntad de Dios, ¿ya? Aunque no te manda específicamente a ayunar, pero te lo insinúa como algo para que tú tienes que caminar en el Espíritu, ¿ya? Pero vemos el ayuno como una bendición. Congregarse, Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Es voluntad de Dios que estés aquí los domingos, es voluntad de Dios, porque la Biblia lo manda. Entonces hay cosas que tienes que obedecer y en esa obediencia Dios va guiando tu camino. Tan sencillo como eso. ¿Me entiendes? Obedecer a tus pastores, Hebreos 13:17. Cuando los hombres son de Dios, te sujetas a ellos, porque es voluntad de Dios, es perfecta, es agradable y es maravillosa.